Hola chicos, bienvenidos a la sección o solución del bloque número 20 del maratón de matemáticas. Ya les han dado otra serie de soluciones y bueno, al igual que en la parte del bloque anterior, vamos a revisar algo aquí de trigonometría, eso es con lo que inicia, igual vamos a ver algo de geometría analítica. Muy bien, para iniciar, bueno, en la parte del problema número 11 o pregunta número 11, se nos indica la ecuación que determina el valor de n en la figura es, y si ustedes observan, dentro de la parte de las soluciones, ustedes ya habían revisado algo precisamente de la llamada ley de senos. En la parte de cualquier triángulo, en este caso es un triángulo obtusángulo a lo que aparece aquí, y si no, se le conoce como triángulo oblicuángulo. Recuerden que utilizan ustedes la llamada ley de senos y ley de cosenos. Como hablan de relaciones entre senos de ángulos en la parte de los denominadores, tenemos que establecer esa relación. Y bueno, a lo mejor ustedes recordarán que era el valor de A entre el seno del ángulo A es igual al valor de B entre el seno del ángulo B, y eso es igual al valor de C entre el seno del ángulo C. En este caso, pues la parte de los lados van descritos con letras minúsculas, los vértices o ángulos con letras mayúsculas, ¿no? Ahora, si yo establezco la relación con respecto a estas variables, porque no siempre van a ser A, B y C, y de hecho este es un ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros para determinar la parte de la llamada ley de los senos? Ustedes recordarán lo que les mencionaba, hablaba de la relación entre los lados y el seno del ángulo opuesto, ¿verdad? Entonces yo puedo establecer la relación entre n y su ángulo opuesto. ¿Quién es su ángulo opuesto? La x. Yo tendría que escribir lado n entre el seno del ángulo opuesto, pues que es la x. Y eso es lo mismo que otra razón. ¿Qué otra razón tenemos nosotros? Pues establecer la razón, por ejemplo, de la m, que es el lado opuesto precisamente al ángulo z. Y si nosotros reescribimos, pues tendríamos que dividir la m entre el seno del ángulo z. Y bueno, por último tendríamos pues el tercero de los lados, que nos indicaría con la parte de este tercero de los lados, el lado r con su ángulo opuesto, o el seno de su ángulo opuesto. Eso establece lo que es la ley de los senos. Entonces, nosotros podemos establecer, digo, la parte de esas relaciones entre lados y senos de ángulos opuestos, y tendría que dividir el lado r entre el seno del ángulo, pues y, ¿no? O y. Esa es la parte de las relaciones que nosotros tendríamos, y hay que recordar que para hacer soluciones de este tipo de problemas, pues simplemente establecemos una igualdad, ¿no? Entre, en este caso, dos términos que tengamos ahí, ya sea los de n o m, o puede ser los de nr, claro, con sus ángulos opuestos, o m con r. Entonces siempre es una relación entre dos. Los primeros dos, los últimos dos, o puede ser el primero y el último, en fin, de dos en dos. Y de hecho, si se fijan ustedes, tenemos que establecer la parte de desigualdad precisamente entre dos. Como nos pide determinar el valor de n, debe estar indicado en la parte de las expresiones. Ahora, el valor de la variable n en el inciso A está dividido con el seno de z. Y no, su ángulo opuesto realmente es la x. Por lo tanto, podemos descartar la parte del primero. ¿Qué ocurre con el segundo? La n si está dividido entre el seno de x, no hay ningún problema. Y tendría que ver si realmente la otra igualdad cumple precisamente lo que tenemos nosotros aquí en la relación de lados y senos de ángulos opuestos. La r está dividido entre el seno de y, por lo tanto, pues esta sería la expresión correcta. Y de hecho, pues con la segunda nosotros podemos determinar cuál es esa relación, ¿no? En nuestro caso nos relacionaron la parte del primero y la última expresión, ¿de acuerdo? Con eso sabemos nuestra solución y les digo, les pueden cambiar la parte de las variables, no siempre van a ser A, B y C, ¿ok? Y bueno, en este caso, vamos con la parte del 12, y en el 12, bueno, involucra algo de geometría analítica. Tenemos nosotros, en ese problema, si la pendiente de la recta mostrada en la figura es de 2 unidades, menos 2, perdón, ¿cuánto vale su ordenada al origen? Y bueno, aquí descrito en la parte de la gráfica, pues me están dando un punto. Y cuando ustedes tienen un punto,
pues recordarán que pues podemos describir, perdón, las coordenadas de un punto, pues x1 y y1, ¿no? Significa pues que x1 tiene un valor de 3 y y1 tiene un valor de 4 unidades. Y si yo conozco un punto y el valor de la pendiente, puedo obtener precisamente la ecuación de una recta. Y había precisamente dentro de las fórmulas la llamada ecuación punto pendiente, ¿no? Y eso lo han de haber visto con el profe Ismael, con la profesora Sara. Entonces, esa ecuación punto pendiente nos decía y menos y1 es igual a m veces x menos x1. Y bueno, sustituíamos los valores precisamente de la pendiente y los valores de x1 y y1. ¿Qué ocurría? Como tenían antepuesto un signo menos, al sustituirlos en la expresión se hace un cambio de signo. Si tengo un término negativo, pues lo escribo positivo. Si es positivo, pues lo escribo negativo, ¿no? Para la parte de los x1 y y1. Entonces, nosotros, de los datos que tenemos una pendiente de menos 2 y el punto que tiene las coordenadas 3,4. Que ya dijimos, pues que sería tanto el valor de x1 y y1. No se les olvide que al sustituirlos hacemos un cambio de signo. Ya ustedes van siguiendo la parte del desarrollo. Tendríamos y menos y1, que sería el valor del 4 y quedaría negativo. Tendría que ser igual a la pendiente, que ya sabemos que vale menos 2, y que multiplica al valor de x menos x1. Entonces al valor de x1 le cambiamos el signo y nos quedaría realmente un menos 3, ¿verdad? En la parte de esa expresión. Y seguimos el desarrollo. Ahora, como a mí me están pidiendo realmente el valor de la ordenada al origen, pues necesito una de las formas de la ecuación de la recta. Recordarán ustedes que la forma era mx más b. Teníamos que despejar realmente la variable y. Así es de que este 4 me estorbaría si quiero solita la variable y. Lo tendría que pasar al lado derecho de la igualdad con signo contrario. Y en el caso del lado derecho, tendríamos nosotros que aplicar la propiedad distributiva. Hay que recordar que ese menos 2 multiplicaría la x y también multiplica el valor de menos 3. Y bueno, de una vez pasamos nosotros el valor de menos 4 al lado derecho también, ¿no? Entonces, tendríamos nosotros la y sola, al momento de aplicar las multiplicaciones, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por menos 3, menos por menos da más, y 2 por 3 nos da un 6. Tendríamos un menos 12x más 6, y bueno, hay que pasar ese menos 4 con signo contrario, y quedaría más 4. ¿Qué pasa con la parte de mi expresión? Pues mi expresión me quedaría y igual a menos 2x, y simplificamos los términos semejantes, que en este caso pues son los términos independientes, que es el 6 y el 4. 6 más 4, 10. Y se supone que de esta forma, que es la forma pendiente ordenada al origen, nosotros sabemos cuál es el valor precisamente de la pendiente, eso ya lo conocíamos, y lo que me están pidiendo a mí, que es el valor de la ordenada al origen. Por lo tanto, la parte de la solución sería el inciso D. ¿De qué otra forma lo podemos resolver? A lo mejor lo podemos hacer más sencillo y ustedes lo plantearon de otro modo. Voy a poner aquí la parte de un apartado chiquito. Y en este mismo lo vamos a resolver, ¿no? Ustedes tienen una de las formas de la ecuación de la recta. Tienen la forma mx más b, pendiente ordenada al origen. Y se supone que tienen un punto. Y ese punto representa la coordenada x, la coordenada y. Y además tenemos la pendiente. Lo que podemos hacer es sustituir precisamente esos valores, tanto de x como de y. Y en este caso el valor de la pendiente que ya conocemos, que es un valor de menos 2. Si yo hago la sustitución en esta expresión, tendría un 4, que es el valor de la y, igual a la parte de la pendiente, que vale menos 2, que multiplica la x. ¿Cuánto vale nuestra x? Pues bueno, en este caso, en el problema, me están planteando que es un 3, y esto más la ordenada al origen. ¿Qué ocurre aquí? Aplicamos la parte de la multiplicación, aplicando bien ley de signos, pues menos por más, nos da menos, es un menos 6, tendríamos un 4 igual a un menos 6 más el valor de la variable b, que es lo que estamos buscando. Si yo despejo la variable, en este caso el valor de menos 6 lo puedo pasar al lado izquierdo y pasaría
positivo o sumando. Tendríamos nosotros un 4 más 6 igual al valor de b. Lo puedo dejar del lado derecho, el lado izquierdo es lo mismo. ¿Cuánto es 4 más 6? Pues un 10. El valor de 10 es la ordenada al origen. Lo puedo poner, les digo, del lado izquierdo o derecho, es lo mismo. Y obtenemos precisamente la parte de nuestra solución. Entonces podemos utilizar diferentes tipos de ecuaciones. Aquí en este caso sustituimos tanto pendiente y los valores de las coordenadas de ese punto, que son x y y. Y si no, nosotros debemos de conocer o recordar la parte de la ecuación punto pendiente. Entonces ahí está la solución a ese problema número 12. Tiene que ver con la parte de la ecuación de una línea recta. Y bueno, hablando del álgebra, también tenemos la parte de unas rectas. En el 13 nos dice determinar el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son tales. Y nos dan un sistema de ecuaciones. Si ustedes recuerdan, en la parte de los sistemas de ecuaciones, podían determinar ustedes las variables aplicando diferentes tipos de métodos. ¿Cuáles métodos? Pues entre ellos el método de suma-resta, el método de igualación, sustitución, en fin. El más sencillo o más ágil, pues de los métodos de reducción es probable el método de suma-resta. ¿Qué ocurre en este caso? La parte de los coeficientes de las variables, ya sea x o y, deben de ser iguales y de signo contrario. Si es una más, la otra debe de ser menos. Y teníamos que hacer en este caso, pues, algunas multiplicaciones, ¿no? El más sencillo de eliminar aquí o suprimir parece que es la variable y. ¿Por qué la variable y? Porque ya está uno negativo y uno positivo. Lo que sí, como no tiene coeficiente aquí, hay que recordar que es un 1 en la parte algebraica. ¿Y qué ocurre? Pues por cuánto debo de multiplicar a ese 1 para que me dé igual que el de arriba. Pues tendríamos que multiplicar la expresión por un 2. Y es lo que vamos a realizar precisamente aquí. Tendría yo que tomar la parte de la ecuación número 2 y multiplicarla por un 2. Como los signos ya están contrarios, no hay ningún problema. Si hubiesen sido iguales, ambos positivos, pues para hacer los contrarios tendría que haber multiplicado por un menos 2. O si los dos hubiesen sido negativos, de todos modos hubiese tenido que multiplicar por un menos 2 para que al aplicar ley de signos quede pues positivo o signo contrario al de arriba. En fin, aquí ya están listos. Y aplicamos la propiedad distributiva. Ese 2 multiplica el 2x, multiplica la y y multiplica el 2. No se les olvide. La primera expresión prácticamente la vamos a reescribir igual. La voy a poner aquí a un lado. Tendríamos nosotros, en la parte de las expresiones, un 3x menos 2 veces y igual a un menos 11. En el caso de la otra expresión dijimos hay que multiplicarlos por 2, cada uno de los términos. Tendríamos entonces 2 por 2, perdón, 4x, 2 por y me da más 2y, y por último tendríamos pues un 2 por 2. Y un 2 por 2 son 4, y de ahí se realiza la simplificación o la suma y la resta. La parte de las variables y se eliminan al ser iguales los coeficientes y de signo contrario. Por eso lo hicimos, ¿no? Y bueno, vamos realizando la parte de la simplificación. 3x más 4x, como son signos iguales, se van a sumar. Nos queda un 7x igual a, y la simplificación del lado derecho de la igualdad, menos 11 más 4 nos da un menos 7. ¿Qué ocurre en el caso este? Pues hay que despejar la variable. Si yo quiero la variable sola, la parte de ese 7 está multiplicando, pasa dividiendo al menos 7. Y tendríamos que la variable x se obtiene dividiendo menos 7 entre 1 más 7. Y menos entre menos, si aplicamos, perdón, menos entre más, si aplicamos bien ley de signos, nos va a dar un término negativo. 7 entre 7 nos va a dar un 1. Entonces tenemos un menos 1 en la parte de la variable x. En las soluciones, en donde aparece la coordenada x igual a menos 1, si nosotros observamos la primera coordenada solamente en el inciso A, y por lo tanto nosotros sabemos que nuestra respuesta es el inciso A. Solamente con la pura variable x sabemos nosotros cuál es nuestra respuesta correcta, ¿no? Y listo, hasta ahí termina mi problema. Hasta esta sección termina mi problema. Si yo quiero continuar, simplemente por inspección, la parte de mi problema, ya determinando una de las variables, la otra la determino sustituyendo ese valor en la primera ecuación o en la segunda ecuación.
Como en la segunda ecuación está la y positiva, me conviene sustituir precisamente en la segunda ecuación. Si no, tendría que hacer a lo mejor al final una división, en el caso de la primera. Entonces, si nos vamos con la segunda ecuación y sustituimos ese numerito, tendríamos nosotros, la segunda expresión es 2x más y igual a 2. Como la x vale menos 1, hay que multiplicar ese 2 por menos 1. Más la y igual a 2. Y se realiza también la parte de los despejes, las operaciones, aplicando ley de signos, pues más por menos nos da menos, y 2 por 1 nos da 2. Tendríamos menos 2 más la y igual a un 2. Como queremos la variable sola, ese menos 2 que está restando pasaría sumando. Y ya tendrían ustedes que y sería igual a la suma de 2 más 2. Por lo tanto, les va a dar ese valor que ustedes están buscando, que es la parte de la coordenada y. Pero les digo, como su examen es de tiempo, si con la pura variable x o la variable y, si es que eliminaron a lo mejor la parte de la variable x en la primera sección de su problema, van a obtener ustedes su solución, ¿no? Eso sí, si toda la parte de las coordenadas son diferentes entre sí, y hay que recordar que no es lo mismo un menos 1 y un más 1, ¿no? Uno es positivo, otro es negativo, están en diferente posición en la parte del plano cartesiano. Si ustedes lo llegan a dibujar, bueno, recuerden que no quedarían en donde mismo o en el mismo lugar. Y bueno, ahí está la solución para la parte del problema número 13, un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y vamos con el problema o pregunta 14. Esto está algo interesante porque involucra realmente la parte de una elipse. Y nos mencionan si los focos de una elipse son los puntos 3,8 y 3,2 y la longitud de su eje menor es de 8, la ecuación de la elipse es, y tendríamos que ver cuál de estas lo va a describir. Y ahí tenemos diferentes tipos de formas para la parte de esa expresión. ¿Qué ocurre aquí? Pues debería de obtener yo también dentro de los datos la parte del centro de esa elipse. Si ustedes observan la parte de los datos, o las ecuaciones más bien en cada uno de los incisos, en todos aparece un menos 3 y un menos 5. Y hay que recordar que siempre en este tipo de expresiones, dígase circunferencias, elipses, parábolas, lo que sea, siempre va a ser x menos h con su cuadrado o no, no hay problema, y y menos k con su cuadrado también, ¿no? ¿Sí? Dígase en cualquier expresión, parábola, elipse, circunferencia. Y bueno, ¿qué hacíamos con estos elementos que estaban sumando o restando la variable? Pues simplemente se les invierte el signo para obtener el valor de h y el valor de k, ¿verdad? Aquí tendríamos realmente un valor de 3 y en el otro caso, perdón, tendríamos un valor de 5. Entonces, el punto o el centro estaría en el 3,5. La otra, pues es que hagamos a lo mejor algún tipo de bosquejo para poder describir este tipo de problema. Entonces, si yo analizo y busco o reviso la parte de esos dos puntitos que me dieron, pues puedo más o menos hacer un bosquejo y darme una idea de cómo sería la parte de mi grafiquita. Digo, es solamente, les digo, la parte de una idea. Lo pueden hacer ustedes. Tendríamos nosotros la parte de los puntos o coordenadas 3,5. Tendría yo que haber realizado la parte del plano cartesiano y en este caso haberme ido 3 unidades para acá y probablemente hacia arriba haberme ido 5 unidades, ¿no? Para hacer la parte de ese desplazamiento y pues saber más o menos en dónde estaría la parte del centro de esa elipse, ¿no? Digo, aquí estoy exagerando un poco la parte de las coordenadas del eje X, pero es más o menos, les digo, la parte de un bosquejo. Dejen nada más, me pongo un poquito más hacia arriba. Más o menos. Tendríamos, les digo, entonces nosotros la parte de las coordenadas del centro y sobre este tendríamos nosotros el centro que tiene coordenadas 3,5, ¿no? Les mencionaba, invirtiendo los signos, realmente recordando que esto es menos h, esto es menos k, por lo tanto, el centro está en h, k, que sería 3,5. ¿Y qué ocurre con la parte de los focos? Los focos están en las coordenadas 3,8, 3,2. Si yo analizo, están a la misma altura
El 3,2 estaría por acá. Y el 3,8 todavía tendría que darle como 3 unidades hacia arriba, precisamente a este. Entonces tenemos el foco 1, foco 2, con la parte de sus coordenadas. Y hay que recordar que la distancia en este tipo de problemas del centro hacia los focos, no importa cuál, es una distancia de C unidades, una C minúscula, ¿no? ¿Sí? Que es la parte de la distancia del centro al foco, es ese valor o variable C, y 2 veces C representa la parte de la distancia focal, ¿no? De foco a foco. Pero aquí no nos interesa tanto esa parte. Yo puedo obtener realmente la parte de esa variable. ¿A cuánto equivale la parte de esa variable C? Pues si yo voy realmente desde el foco, en este caso que está en un valor de 2, hasta el valor de 5, realmente representa 3 unidades. Y eso es lo que tendríamos nosotros con respecto a la parte de ese parámetro. Son 3 unidades, les digo, del centro hacia los focos. Además de eso, en la parte de nuestro problema nos están dando la parte de la longitud del eje menor. Hay que recordar en la sección de ejercicios por ahí que ustedes vieron, en la parte de los simuladores, tenían ustedes que si les hablan de la longitud precisamente del eje menor o eje mayor, está representado por 2 veces el valor de B. Entonces, 2B representa lo que me están indicando a mí en mi problema. En este caso, un 8. Tendríamos que 2B es igual a 8. Y si despejamos, podemos obtener la parte del semieje menor. Semieje, recuerden, sería la parte de la mitad. Si mide 8 completo de vértice menor a vértice menor, pues lo divido entre 2 y obtengo el semieje. Ahora sí sería del centro al eje menor. Si yo divido 8 entre 2, perdón, ¿qué pasa dividiendo ese 2? Tendríamos nosotros que el valor de B sería igual a 4, el semieje menor. ¿Por qué me interesa el semieje menor y la parte de la variable, en este caso C o el parámetro C? Me interesan porque hay una relación precisamente entre A, B y C. Y ahorita vamos a ver la parte de la expresión como quedaría descrita. Si ustedes observan, la parte de los focos, además, están sobre el eje, en este caso vertical, o paralelo al eje Y, ¿sí? Que significa que el valor más grande del denominador debe de estar precisamente sobre ese eje, que es el eje Y. Entonces, valor más grande respecto al eje Y, pues tenemos varias opciones aquí. Descartaríamos por lo menos la parte de la A y la B, porque el valor más grande está debajo de la X, está debajo de la X, ustedes recordarán, tendrían una elipse horizontal. Y bueno, en este caso está entre la C y la D, y tendríamos nosotros, les digo, que determinar ese parámetro A para saber, pues si vamos a tener por ahí un 16 o un 25, etcétera, para poder determinar esto, ¿no? Y bueno, si realmente sabemos nosotros, con la parte de ese parámetro, que en el semieje menor vale 4, eso se va a dar en X. Si lo elevo al cuadrado, obtengo precisamente el valor de 16. Realmente la respuesta correcta es el inciso C. Igual, ahorita la vamos a marcar. Si no, determinamos nosotros la relación entre A, B y C para determinar el valor de A cuadrado. Porque recordarán que en las expresiones, para la parte de la elipse, cuando es vertical, ustedes tienen la forma x menos h al cuadrado sobre b cuadrada, que es el semieje menor, está en x, y en el otro caso tendrían y menos k al cuadrado sobre el semieje mayor al cuadrado, claro, que es a cuadrada, por eso indica que es vertical, igual a 1. Esa es la forma de expresión que nosotros debemos de tener. El valor menor debe estar, les digo, en la parte de la x, porque eso es lo que me están indicando aquí, con el hecho de que sea, les digo, el eje mayor vertical, porque los focos van precisamente donde está el eje mayor. Si los focos me los hubiesen dado así y el centro por acá, significa que la elipse sería realmente horizontal. ¿De acuerdo? Por eso la dibujé de hecho de esta forma. Ahora, yo necesitaría el valor de A para poder determinar por lo menos esa parte. Yo sé que con B cuadrada, si elevo 4 al cuadrado, pues voy a obtener un 16 y debe de haber un 16, ¿no? Y aquí tenemos varias opciones, pero pues no puede ser menor aquí y además tenemos una resta. También con eso podemos determinar que la C es la respuesta correcta. Entonces podemos determinar varias cosas,
por simple inspección, o también podemos nosotros determinar el valor de A. Si yo quisiese determinar el valor de A, ¿cómo le haríamos? Porque en mi expresión ya sé que arriba no hay problema, perdón, tenemos en todas un x menos 3 al cuadrado, eso no cambia en ninguna. Tenemos en el otro caso un y menos 5 al cuadrado. Y bueno, igual algo dividiendo, igual a 1. Y si nosotros nos fijamos, les mencionaba en el semieje menor y lo sustituyo en la parte de B, tendría que escribir acá abajo un 4 al cuadrado. Y en el otro caso tendría que ver cuánto vale el de Y. ¿Sí? Y el único donde aparece realmente un 16, porque esto es 16, en la parte de las X es la A y la C. Pero pues aquí es una resta, no puede ser resta. En las elipses siempre, siempre es una suma. Si no, sería la parte de hipérbolas probablemente si tenemos un signo negativo, ¿no? Y bueno, es probable que más hacer. Si determinamos el valor de A, hay una relación entre A, B y C. Ustedes recordarán que para determinar la parte de los elementos del centro o esa distancia precisamente del centro hacia los focos, lo determinábamos a partir de los valores del semieje mayor y semieje menor. Si nosotros realizamos la parte de esa relación, nos decía que c cuadrada era igual a a cuadrada menos b cuadrada. Esa era la relación para determinar la parte de la distancia del centro hacia la parte del foco. ¿Ok? Ahora, nosotros ya tenemos el valor de c y tenemos el valor de b. Podemos determinar a cuadrada. Si yo lo despejo, pues me quedaría b cuadrada como sumando, ¿no? Entonces, realmente la expresión que debo de tener yo es que a cuadrada es igual a c cuadrada más b cuadrada o b cuadrada más c cuadrada, es lo mismo. Y al sustituir mis valores, en este caso el valor de 3 y el valor de 4 con sus cuadrados, voy a obtener el valor de a cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, la suma nos da 25. A cuadrado es 25. No me interesa por lo pronto determinar el valor de la variable a, porque en la parte de mi expresión está elevado precisamente al cuadrado. Y así directo pondría yo entonces que a cuadrada equivale a un 25, y de ese modo también pueden ustedes describir la parte de esa expresión. Y bueno, nada más para dejarlo bien escrito, hay que recordar, voy a borrar esto y en lugar de poner un 4 al cuadrado, pues ponemos un 16, porque recordamos que tenemos que sustituir ese valor aquí. Entonces tendríamos 4 al cuadrado. Y listo. Ya ven ustedes completa la parte de la expresión precisamente del inciso C, pero creo que no había tanta necesidad. Simplemente con el valor de la longitud del eje menor y el semieje menor elevado al cuadrado, en donde corresponde, porque es en X. Pero bueno, ese análisis tendrían que verlo ustedes, ¿no? ¿Cómo es el cambio? Si está en X o en Y, para saber qué forma es la que tiene. Porque si no, puede darse el caso en el que A vaya debajo de la X, y eso me va a indicar que la elipse es horizontal, ¿no? Y acá iría la B cuadrada debajo de la Y. Entonces es lo único que cambiaría, y ahí está la solución a la parte del reactivo 14. Si nos vamos al reactivo número 15, también tiene que ver con la parte de geometría analítica, y pues tiene que ver con la parte de la ecuación de una recta. Y de hecho, en la parte del bloque anterior, en el bloque número 19, ustedes habían visto algo relacionado a esto. ¿Y a qué me refiero? A la parte de las condiciones, ¿no? Tenemos una condición de perpendicularidad. Y bueno, revisando el problema, nos dice, determina la ecuación de la recta que pasa por el punto 3, menos 1, y la otra condición, que es perpendicular a la recta tal. Entonces tenemos que aplicar la parte de esas condiciones de perpendicularidad, ¿no? Sabemos que tenemos una recta, puede ser paralela. Si es paralela, les mencionaban a ustedes, las pendientes serán iguales. ¿Qué pasa si la parte de la recta son perpendiculares y cruzan un ángulo de 90 grados? Ah, pues la parte de un producto de ellas, el producto de las dos pendientes les tiene que dar un menos 1, ¿no? O se calculaba el recíproco negativo precisamente a una de las pendientes. Ya, la profe por ahí les explicaba algo, ¿no? Ahora, de esa expresión que me dieron a mí, de donde es perpendicular la recta que yo quiero,
¿Cómo se determina la parte de la pendiente? Pues hay varias formas de poder obtenerlo. Una de ellas es despejando, en este caso, la variable y. Si ustedes despejan la variable y, pueden obtener la parte de la pendiente y la ordenada del origen también. Si yo lo despejo, quitamos tanto la x como el término independiente y pasarían con signo contrario al lado derecho. Tendríamos menos 3x más un 4, ¿no? Y ese 2 me estorba todavía porque si quiero sola la variable, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y no solamente divide al 3, sino a toda la expresión que está del lado derecho. Si nosotros escribimos de manera correcta, y sería igual a menos 3x más un 4 dividido entre 2. Y separamos, dividimos cada término precisamente entre 2. Tendríamos nosotros en la expresión un menos 3 entre 2 se puede dividir, no, lo dejaría expresado igual, menos 3 medios, no se puede simplificar, pero 4 entre 2 sí, más entre más es más, y 4 entre 2 es 2. Que realmente, de esa forma, la que me interesa a mí, realmente, pues es la pendiente. Ya tenemos esa forma de expresión, recordarán, mx más b pendiente ordenada al origen. Si quiero la ordenada la puedo obtener, pero no me interesa aplicar la condición de perpendicularidad a esta pendiente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si yo tengo esa pendiente, ¿cuál es una pendiente perpendicular a esta? Y recordarán lo que les mencionaba la profesora. Se invertía, ¿qué cosa? Numerador y denominador, ¿no? Se cambian de orden estos dos, el 3 y el 2, y nos quedaría un 2/3. Pero además, se cambiaba el signo, no solamente era el recíproco, sino el signo contrario. Entonces, si es menos, este va más. O si es más, en este caso sería menos. Entonces, aquí no hay problema, igual le voy a poner el más, pero no hay necesidad. Eso aplicando la condición de perpendicularidad, ¿no? Entonces, yo quiero que sea perpendicular. Ahora, si yo conozco un punto por el cual pasa precisamente la ecuación de la recta que yo quiero, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues precisamente aplicar una ecuación que ya vimos ahorita, ¿no? Entonces, mi punto que yo tengo es el 3, menos 1. Y además, pues tengo la pendiente tal, ¿de acuerdo? Pendiente de 2/3. ¿Cómo se obtiene la ecuación a partir de un punto y la pendiente? Y lo acabamos de explicar también en la parte de otro de los problemas que revisamos aquí, ¿no? El problema 2. Tenemos también la parte de una expresión que nos puede ayudar a determinar precisamente la parte de esa ecuación. Si yo quiero saber esta, pues utilizo la llamada ecuación punto pendiente otra vez. Y eso lo vieron en la parte de líneas rectas pues, con la profesora o también con Ismael, ¿no? Y lo vieron conmigo ahorita en la parte de la pregunta 12. Y bueno, sabemos nosotros que esta ecuación me dice y menos y1 es igual a m veces x menos x1. ¿Qué ocurre? Pues el punto tendría las coordenadas x1 y y1 y tenemos el valor de la pendiente. Recuerden que al sustituir esos valores en la expresión siempre hay un cambio de signo debido a que pues hay un menos antepuesto. Entonces, reescribiendo, tendríamos y menos y1. Como es un menos 1 y aparece este menos, de una vez escribimos más 1. Igual a la pendiente. La pendiente vale 2/3 y eso multiplica x menos x1. ¿Quién es x1? Un 3. Como hay un cambio de signo, pues realmente ponemos un menos 3. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues desarrollar la parte de la ecuación. Eso lo veían con Ismael, ¿no? Como tenemos en la parte de las soluciones, expresiones en forma, recordarán ustedes, general, cuando están en forma general igualadas a 0, tenemos que deshacernos de las fracciones, ¿no? No hay fracciones ahí, siempre van a ser valores enteros. ¿Qué ocurría? El denominador lo pasábamos a multiplicar al lado izquierdo. Como ya sé que va a multiplicar a todo lo que está aquí, voy a tener que aplicar la propiedad distributiva, pues ya sé que este denominador va a multiplicar tanto a la y como al 1. Y que el numerador que me queda, en este caso aquí, que es el 2, multiplicaría tanto a la x como al menos 3. De una vez lo vamos a hacer en este paso, para no complicarnos la vida. 3 por y
nos da 3 veces y, 3 por 1 nos va a dar un 3, igual, en este caso, un 2 por la x, 2x, y por último, pues un 2 por un menos 3. Más por menos nos da menos, y 2 por 3 nos da un 6. De ahí, ¿qué ocurre? Bueno, expresamos, les mencionaba, en la parte de la forma general. Para que quede igualado a 0 mi expresión, bueno, pasamos todos los términos, perdón, al lado derecho, o estos dos al lado izquierdo. Como por lo general, siempre en la forma general se inicia con la x, casi siempre ese término suele ser positivo. Entonces, si nosotros observamos en la expresión, la x ya está positiva, no me conviene moverla al lado izquierdo, me conviene mover realmente a la y al más 3. Y entonces pasamos esos dos términos al lado derecho de la igualdad y tendríamos nosotros nuestra expresión. 2x pasa después el término y, acuérdense en el acomodo, primero va x, luego y, pasaría negativo. Después, ese menos c ya estaba del lado derecho de la igualdad, queda igualito, no le cambio el signo. Y por último, pasaríamos ese más 3 restando, ¿no? Tendríamos un menos 3. Igual a 0 del lado izquierdo o del lado derecho, de hecho es lo mismo, no hay problema, por la propiedad de simetría de la igualdad lo pueden hacer. Y ya de ahí nada más tendríamos que simplificar la parte de los términos independientes, ¿no? ¿Cuánto nos da un menos 6 menos 3? Ah, pues nos da un menos 9. Y ya tendríamos la expresión correcta, 2x menos 3 veces y menos 9 igual a 0. Y ya quedaría la parte de la expresión precisamente en su forma general. Porque debe de quedar, recuerden, igualado a 0. Entonces, quedando igualada a 0, ya podemos saber más o menos cuál es la parte de la ecuación que corresponde a la expresión que yo estaba buscando. Entonces, fue lo que hicimos? Nada más recapitulando un poquito, calculamos la perpendicular a la expresión que me dieron. Porque yo quiero una recta que pase por esto y sea perpendicular a esto. Entonces, calculamos su pendiente. Ya teniendo la pendiente, aplicamos la condición que me indicaron a mí, que es perpendicular. Recuerden invertir numerador, denominador y signo de la expresión esta. Tengo la pendiente y un punto. Utilizo la ecuación punto pendiente. Eso de ahí lo deben de poder hacer para poder llegar a su expresión original o a su respuesta correcta, en donde aparece ese 2x menos 3y menos 9. Si ustedes observan, pues el inciso B es la respuesta correcta para este caso. Ahora, ¿pudimos haberlo hecho un poquito más rápido? Pues puede que sí. En la sección de la pendiente, a partir de la forma general, no sé si lo recuerden ustedes, pero cuando ustedes tienen la forma general, también pueden obtener la parte de la pendiente. La pendiente se obtiene dividiendo menos a sobre b. El coeficiente de la x entre el coeficiente de la y le cambiamos el signo. Por lo tanto, de aquí esto es a, este es b, y si yo divido menos a sobre b, obtengo la pendiente, que es precisamente lo que tenía, bueno, aquí, para no hacer toda la expresión o el despeje. Y a esa pendiente precisamente que es menos a sobre b, le aplico la condición de perpendicularidad. Y ya me voy más directo. Ahora hay otra forma. Cuando ustedes les dicen que la recta es paralela, es más fácil en la parte de las expresiones, porque la variable x y y tienen que ser igualitas en mis respuestas. Entonces, tanto la a como la c serían realmente paralelas a la expresión que me están dando aquí inicialmente. ¿Qué ocurre cuando es perpendicular? Pues se cambia la variable x por la variable y. Entonces yo puedo cambiar el 3 con el 2, ¿sí? Me quedaría entonces un 2x y un 3 con la y por acá pues más o menos, bueno, no importa, un número igual a 0. Pero si aquí es positivo, bueno, o si es una suma, debe de ser una resta en el caso del siguiente término. Entonces realmente estaba entre la b y la d, y los dos tienen un 2 y un menos 3. Nada más tendría que observar cuál de esas dos es la correcta, entre la b y la d.
¿Qué ocurre para saber cuál es la respuesta correcta? Pues como esas dos también van a ser paralelas entre sí, cuando ustedes tienen rectas paralelas, solamente una de ellas puede pasar por un determinado punto, la otra no. ¿Qué podríamos hacer o qué pudimos haber hecho para no hacer todo este desarrollo? Les decía, se cambia la X por la Y, se le cambia el signo que tenga aquí la Y, porque por lo general la X es positiva. Si es menos, pues le ponen más, si es más, es menos. ¿Qué ocurre? Pues para yo observar entre la B y la D, también pude haber hecho otra forma. Sustituir realmente las coordenadas del punto que me dieron. En esta y en esta. Y ver cuál lo cumple, cuál me da 0. Si no me da 0, no es solución y listo. Entonces, si yo pude haber partido de la B, que era 2x menos 3y menos 9 igual a 0, y pasa por el punto 3, menos 1, ya tengo la x y la y, sustituyo, tendríamos 2 por un 3, menos 3 por un menos 1, y eso menos 9 igual a 0, según la expresión que me están dando aquí. Y bueno, haciendo las operaciones, tendríamos 2 por 3, nos va a dar un 6, menos 3 por menos 1 nos da un más 3, y esto menos 9 igual a 0. ¿Qué significa? Pues que 9 menos 9 es igual a 0, sí, porque 0 es igual a 0, ¿no? Si me hubiese dado aquí un 8, pues bueno, el 8 no es igual al 0, ¿no? Entonces está mal, no es solución el B y me voy con el D. Y solamente eran mis dos posibles opciones correctas. En fin, les digo, es parte de lo que a lo mejor tendrían que recordar, y conforme van haciendo ustedes la parte de los desarrollos y el análisis, van a ir aprendiendo esta serie de cuestiones, ¿no? Y bueno, ahí está la solución. Les digo, a la parte del problema número 15 lo podemos resolver muy formal o podemos hacerlo un poquito informal, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen la parte del bloque número 20 ya como solución. Espero que les sirva, revísenlo bien, con calma, regrésense, si voy ahí un poquito rápido, recuerden, pero se pueden regresar. Y bueno, esperen el siguiente bloque.